Mariana es socióloga por la Universidad Nacional de La Plata. Es máster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires. Y es doctora en Sociología por la Universidad de Provenza, en Francia. Su área de especialidad es la sociología del trabajo y en los últimos años sus temas de investigación se centraron en el proceso de inserción laboral de jóvenes, el trabajo informal y la precariedad laboral, y las trayectorias sociolaborales, desde una perspectiva enriquecida a partir de otras disciplinas, como la teoría política, la antropología y la economía. Sus artículos se publican en journals académicos desde hace más de 10 años. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente investigadora en la Universidad Nacional de La Plata. Es también miembro del comité editorial de varios journals internacionales. Hoy nos hablará sobre la relación entre la pobreza, el trabajo y la juventud. Permítanme presentarles también a nuestro investigador junior, Joel Reyes, que será quien administre las preguntas que ustedes podrán hacer por el chat. Mariana, puede comenzar con su presentación. Un ratito, se me olvidó decir algo. Mariana, al final nos espera un ratito para que nos ayude en la premiación de un concurso que hicimos. Por favor. Y ahora sí puede comenzar, Mariana. Cómo no, con mucho gusto. Buenas noches a todos los colegas ecuatorianos que nos están escuchando esta noche, algunos un poquito más temprano para ustedes, para nosotros ya es viernes por la noche, pero con la alegría que Argentina le acaba de ganar a Uruguay, cosa que no es un dato menor a quienes amamos el fútbol, que creo que hay varios seguramente aquí. Bien, bueno, muchas gracias al Sport, muchísimas gracias Fabricio, quien fue quien se contactó, quien se puso en contacto para esta presentación. Hoy vamos a charlar un ratito, estos 30 minutos que tenemos, sobre esta relación tan conflictiva acerca del trabajo de jóvenes, el trabajo y la juventud, atravesados por la situación de pobreza. ¿Por qué nos preocupa principalmente la situación de pobreza? Bueno, estamos parados en un continente, en nuestro continente latinoamericano, que como ustedes saben es una de las regiones más desiguales del mundo, por lo cual no podemos hacer oídos sordos, no podemos dejar de mirar la situación de quienes tienen situaciones más desventajadas en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, la presentación de hoy, rapidito, vamos a hacer algo así como un primer diagnóstico acerca de la relación entre pobreza, trabajo y juventud, para luego centrarnos en algunos debates respecto a cuáles parecieran ser las soluciones o por dónde vienen las salidas que se nos plantea desde el sentido común imperante o desde, sobre todo los discursos mediáticos y las agendas gubernamentales en nuestros países. ¿Dónde está anclado el diagnóstico y cuáles son las posibles, en principio, soluciones? Antes de empezar, entonces, rápidamente, un primer diagnóstico que parte de pensar por qué pensar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo. Como ustedes saben, voy a hacer algo sumamente esquemático y rápido, pero para pensar la situación en el mercado de trabajo, pensamos en el acceso al mercado de trabajo y por lo tanto las tasas de actividad, de desocupación y ocupación. Como ustedes saben, la actividad tiene que ver con el estar participando del mercado de trabajo, ya sea por medio de tener una ocupación, es decir, todos aquellos que están ocupados, como todos aquellos que son desocupados, son parte de la población económicamente activa. Como ustedes podrán ver, a nivel latinoamericano, y algo que también se puede ver tanto en Argentina como en Ecuador, los jóvenes presentan tasas de actividad más bajas que el conjunto de la población y radicalmente distintas a la de los adultos. Acá hacemos una comparación rápida entre el total de la población y jóvenes para que ustedes vean, digamos, claramente, tanto en Argentina como en Ecuador y como para el conjunto de América Latina, los jóvenes presentan una menor tasa de actividad, una mayor tasa de desocupación, son quienes claramente presentan incluso hasta 3 o 4 veces mayores tasas de desocupación que los adultos, y para la población, comparando la población total, los jóvenes presentan el doble, una tasa de actividad del doble de la población total. Algo similar pasa con la ocupación, también son aquellos que se presentan en una situación más desventajada, son aquellos que presentan menores tasas de ocupación. Entonces tenemos,
para el conjunto de los jóvenes, tanto en América Latina como para nuestros países, Ecuador, Argentina, pero para el resto del conjunto de los países de América Latina también, observamos que los jóvenes presentan menores tasas de actividad, mayor índice de desocupación y menor tasa de ocupación. Esto que nos genera una generación, nos genera claramente un grupo que se presenta con una situación más desfavorable en el mercado laboral, o en el mundo del trabajo, como nos gusta decir a los y las sociólogas. Esto genera distintos tipos de problemas. Claramente un problema tiene que ver con las altísimas tasas de desocupación en comparación con la de los adultos, que como recién les nombraba rápidamente, es de alrededor de 3 a 4 veces mayor que la de los adultos. También está asociado a situaciones al interior del mercado de trabajo, que tiene que ver con qué puestos de trabajo consiguen los jóvenes, y acá claramente los jóvenes tienen tasas de no registro de su actividad mayor que los adultos, alrededor del doble que los adultos en estos países latinoamericanos, y otro conjunto de problemas que tiene que ver con lo que la bibliografía y sobre todo los medios, eso fue una parte de la agenda mediática, llama los jóvenes nini o los jóvenes ni, los jóvenes que no trabajan, no estudian ni buscan trabajo, que son alrededor del 20% de los y las jóvenes en América Latina, como vamos a ver luego. Entonces, vemos que hay un primer diagnóstico y hay una serie de problemas. Ahora, esto es igual para todos los jóvenes. Claramente los jóvenes frente a los adultos se encuentran en una situación de desventaja. Son los sectores más vulnerables al interior del mercado de trabajo, del mundo del trabajo. Ahora, ¿qué pasa al interior de estos jóvenes? ¿Podemos hablar de jóvenes o tenemos que hablar de juventudes? Bueno, claramente mi presentación se basa en pensar esas juventudes. ¿Cuáles son las desiguales posiciones que hacen que distintas juventudes se posicionen de maneras distintas en el mercado de trabajo? Tengan no solo distintas maneras de acceder al mercado de trabajo o mayores imposibilidades de acceder al mercado de trabajo, sino situaciones distintas en cuanto a su situación ocupacional, lugares distintos ocupados en el mundo del trabajo. Y esta desigualdad de posiciones, como nos dice François Dubé, le gusta hablar de la desigualdad de posiciones, la podemos identificar claramente en relación no solo a las edades y a las generaciones, es decir, juventudes de distintos momentos históricos, vamos a ver que claramente han tenido a lo largo de la historia lugares distintos en el mercado de trabajo, pero también al interior de las generaciones de jóvenes actuales, vamos a ver cómo el género, el estrato de ingresos y el nivel educativo conforman grupos distintos de jóvenes al interior del mundo del trabajo. Entonces, a pesar de que podemos entender a los jóvenes, a las juventudes como un sector, un grupo poblacional con claras desventajas al momento de acceder al mercado de trabajo, lo que nosotros queremos hacer es echar una lupa ahí al interior de estas juventudes para ver cuál es la situación de distintas juventudes en estos mundos del trabajo, tanto en el acceso al mercado de trabajo como en su situación laboral y su trayectoria laboral. Hoy nos vamos a ocupar principalmente en el acceso para no hacerlo tan largo. Entonces, si pensamos estas desigualdades de posiciones, que yo les decía, vamos a anclarlas en las miradas del género, el nivel educativo y del origen social o de la clase social, como factores que intervienen en el lugar que ocupa cada uno y cada una de nosotros en el mercado de trabajo, lo primero que observamos es, volvemos a esta mirada, a esta comparación de jóvenes y adultos, incorporándole la variable de género. Para ver claramente ahora, voy a trabajar con algunos datos de Argentina para ejemplificar, pero esto claramente sucede en todos los países de América Latina en situaciones similares. Claramente, las mujeres jóvenes, es decir, no solo hay una distinción entre jóvenes y adultos, donde los jóvenes se encuentran en desventaja, tanto en su tasa de actividad como de ocupación como de desocupación, sino que claramente son las mujeres jóvenes quienes es el grupo más desventajado, más desfavorecido, más vulnerable en su participación en el mercado de trabajo. Como podemos ver acá, las tasas de actividad son menos de la mitad que aquella de los varones adultos, o la tasa de desocupación es 4 veces mayor a la de los adultos varones. Ahora, si incorporamos a ello la variable estrato social, la clase social, es decir,
Si nos centramos en ese grupo desfavorable, que es desfavorecido en el mercado de trabajo, que son las jóvenes mujeres, y a ello incorporamos la mirada de la clase social. ¿Qué pasa cuando miramos a las jóvenes mujeres de distintas clases sociales en el mercado de trabajo? Bueno, ustedes van a ver ahí que claramente hay una diferenciación de origen. El origen socioeconómico permea, atraviesa las intervenciones, las participaciones en el mercado de trabajo. Y aquí claramente son las mujeres jóvenes de sectores más pobres, aquellos de los estratos bajos de ingresos, de los deciles de ingresos inferiores, quienes claramente presentan una diferencia respecto a una situación aún de mayor desventaja por sobre mujeres jóvenes, como decíamos recién, que en su conjunto son un grupo desfavorable, pero sin embargo la clase social claramente interviene en maneras distintas de incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, pobres, mujeres y jóvenes claramente multiplican las posibilidades de tener mayores dificultades en el acceso al mercado de trabajo. ¿Será un problema de educación? Será un problema de educación que las mujeres, en realidad hay, ustedes saben, una asociación entre nivel socioeconómico y nivel educativo. Claramente, las mujeres de sectores medios y altos tenemos mayores niveles de educación a nivel agregado, claramente, que aquellas mujeres de estratos más bajos. En todos los grupos etarios y en todas las poblaciones, en todos los países, esto se da, esta relación, esta correlación entre nivel educativo y clases sociales. Claramente no estoy descubriendo la pólvora con esto. Ahora, si nos concentramos en mujeres jóvenes con el mismo nivel de educativo, es decir, vamos a ver, realmente es el nivel educativo lo que condiciona la participación en el mercado de trabajo. Y acá nuevamente vamos a ver que a igual nivel educativo, todas mujeres jóvenes con nivel secundario completo, nuevamente es el estrato de ingresos el que posiciona de manera diferencial a las mujeres en el mercado de trabajo. Esto también pasa en los varones, pero quise concentrarme el grupo dentro de los más desfavorecidos en los aún más desfavorecidos. Y acá vemos nuevamente cómo las tasas se duplican en muchos casos y hasta se triplican o más en el caso de la desocupación. Entonces, mujeres, jóvenes, pobres, por más que accedan a niveles secundarios, claramente entran en desventaja frente a mujeres jóvenes de sectores medios y medios altos. Después nos vamos a preguntar, ¿es lo mismo estudiar que no estudiar? Entonces, bueno, claramente lo spoileo un poco y adelanto mi respuesta claramente que no. Pero bueno, vamos a dejar un segundito esa discusión a un costado y vamos a preguntarnos por quienes se quedan afuera. Este conjunto de jóvenes que muchas veces ha estado pensado, problematizado por las agendas políticas y muchas veces se encuentran muy propagandizados en los medios de comunicación, que son los jóvenes que ni trabajan ni estudian. El problema de las juventudes es que no quieren trabajar, no tienen cultura del trabajo, no trabajan ni estudian. Es cierto, en nuestros países latinoamericanos el índice de jóvenes que no trabajan ni estudian llega a casi un 19% para el conjunto de los países latinoamericanos. En el año 2014, esto es un informe del 2017. Ahora, ¿quiénes son estos jóvenes que no trabajan ni estudian? En primer lugar, lo que vemos es una clara diferenciación de género. Nuevamente el género es una variable que interviene en la participación en el mercado de trabajo. Claramente las tareas de cuidado que tienen que ver con los estereotipos de género están acá atravesando fuertemente distintas maneras de participar en el mercado de trabajo. Claramente
quienes no trabajan ni estudian son mayoritariamente las mujeres. Y ahora, si pensamos, ¿son todas las mujeres? Hay también varones, como vimos recién. Hay aproximadamente un 12% de los varones que no trabajan ni estudian. Pero es más del doble en el caso de las mujeres. Es el 26,3% para el conjunto de América Latina, el 26,3% de las mujeres jóvenes las que no trabajan ni estudian. Ahora, si nos concentramos y miramos de nuevo, echamos lupa al interior de este conjunto de mujeres, vamos a ver que el 67% de las jóvenes adolescentes catalogadas como que no trabajan ni estudian ni buscan trabajo, cuidan a sus hijos, hermanos o adultos mayores. Es decir, se hacen cargo de las tareas de cuidado en primer lugar. Entonces, no es que no trabajan ni estudian, no están registrados de esta manera por las estadísticas oficiales. Ahora, de ese conjunto, el total de jóvenes que cuidan, de aquellos que cuidan, ¿sí? Dijimos que del 67% son los que cuidan, del total de los que cuidan el 95% son mujeres y el 5% son varones. Y claramente son las mujeres que pertenecen a hogares de bajos ingresos, son las que llevan a la peor parte. Entonces, para terminar esta primera parte de diagnóstico rapidito, claramente las desigualdades de posiciones de base se cristalizan en distintos lugares en el mercado de trabajo, en distintas posibilidades de acceso al mercado de trabajo y no hacen más que, de alguna manera, reproducir desigualdades sociales de base de estas desigualdades de posiciones. Ahora, lo estoy haciendo súper esquemático para después, un poco para ser incisiva y para provocar algunas discusiones posteriores, pero me parece más simple para poder explicarlo así más rápidamente. ¿Cuáles son, en principio, las principales salidas a esta situación? ¿Cuál es el problema? Si dijimos que el problema tiene que ver con estos jóvenes no tienen cultura de trabajo, no quieren trabajar, no quieren estudiar, muchos de ellos, y partiendo de un diagnóstico de, bueno, acá lo que pasó es realmente una transformación del mercado de trabajo, esto es una verdad indiscutible, ineludible, de que en las últimas décadas, principalmente a partir de la década de los 70, lo que observamos son mercados de trabajo cada vez más restringidos, más selectivos. Identificamos también la dilución de trayectorias laborales típicas, esta idea de, para acceder a un empleo en relación de dependencia en blanco y para toda la vida, luego de formarse, esta idea de hay un proceso de formación para luego incorporarse al mercado de trabajo y un mercado de trabajo que nos garantizaba un empleo en blanco y para toda la vida. Claramente esa trayectoria laboral ideal típica se ha diluido, se ha convertido en un fragmento muy pequeñito de nuestros mercados de trabajo. Y por último, esta idea extendida de que, bueno, lo que falta es voluntad, lo que falta es un espíritu de esta cultura del trabajo y lo que tenemos que generar es que cada uno pueda cuidarse, ganarse su lugar en el mercado laboral dando muestras de sus talentos, como bien lo sostiene los principios de la racionalidad neoliberal, como nos ha enseñado Michel Foucault en sus conferencias en el Collège de France. Ahora, esto entonces, estas transformaciones del mundo del trabajo, lo que han generado claramente es un trastocamiento tanto de la lógica del mercado laboral, entonces pasamos del problema de la empleabilidad de los jóvenes a una exacerbación de la multiplicación de empresarios de sí mismos, como vamos a ver ahora, y esta idea de la modificación de una racionalidad subjetiva de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores que acceden al mercado de trabajo, que participan del mercado de trabajo, lejos están de pensar muchas veces que van a acceder rápidamente o fácilmente a un empleo en blanco y para toda la vida, y lo que tienen que hacer es generarse sus propios ingresos y su propia salida laboral. Entonces, el discurso imperante lo que nos dice es, bueno, lo que hay que generar son igualdad de condiciones o igualdad de oportunidades para que a partir de los propios méritos, a partir de los propios talentos, cada uno impulse emprendimientos y puedan generarse sus propios mercados de trabajo, porque el mercado capitalista no tiene lugar para todos y todas en tanto asalariados típicos, asalariados en blanco. Entonces es acá donde cobra fuerza la idea del discurso meritocrático. Los jóvenes lo que tienen que hacer es dar cuenta, dar muestras de sus méritos, de sus talentos. Es porque eso, que como ustedes bien saben, que el discurso meritocrático nos sostiene la idea de que cada uno recibe
alcanza o posee lo que merece, y el merecer remite a esta idea de esfuerzo o virtud individual que en principio parecía desdibujarse en las últimas décadas. ¿Algo de esto hay? Claro que algo de esto hay también. Podemos discutirlo luego. Ahora, este discurso nos dice que es el mérito expresado principalmente por las capacidades intelectuales, intelectivas y asociados al esfuerzo, a la voluntad, la que sentará las bases para determinar qué lugares debe ocupar cada uno en la estructura social y, por tanto, en el mercado de trabajo. Y, por tanto, entonces, es un problema, el principal problema es el acceso a la educación y la desigualdad de oportunidades generadas. Como vimos hace un ratito, y acá proyectamos exactamente los mismos datos que proyectamos en diapositivas anteriores, en slides anteriores, ya habíamos visto que jóvenes con mismo nivel educativo, pertenecientes a estratos sociales distintos, participan de manera diferente en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo les ofrece lugares restringidos, acotados y de peor calidad para aquellos que provienen de estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, una primera conclusión respecto a esto, la idea de que el mérito claramente mejora el lugar en la fila. La educación, la voluntad, la predisposición respecto, la disposición al trabajo, como dice la colega Eugenia Longo, modifica el lugar que cada uno ocupa en la fila de acceso al mercado de trabajo. Cada joven según sus desigualdades de exposiciones ocupa en estas filas. Ahora, lo que sabemos y lo que pudimos ver rápidamente en los datos es que estas desiguales posiciones de base lo que hace es multiplicar filas distintas. Entonces, el mérito y la educación nos adelanta, nos mejora el lugar en nuestra fila de acuerdo a nuestras disposiciones de base, de acuerdo a nuestra posición estructural de base, pero es muy casi imposible poder saltar de una fila a la otra. Max Weber, padre de la sociología, hace ya muchos años en su obra póstuma de 1922, decía: la más sencilla observación muestra que el que está mejor situado siente la urgente necesidad de considerar como legítima su posición privilegiada, de considerar su propia situación como resultado de un mérito y la ajena como producto de una culpa. Esto publicado ya hace casi 100 años, hoy cobra más vigencia que nunca. Esta idea de que quien no ocupa un lugar mejor, quien no logra un mejor lugar en la estructura social, básicamente tiene que ver qué es lo que hizo o qué es lo que no hizo. Pero claramente esto es parte de una manera de pensar y de legitimar el lugar que cada uno, que algunos tienen en la estructura social. Ahora, el otro discurso que acompaña el discurso de la meritocracia tiene que ver con, bueno, no hay lugar para todos en el mercado de trabajo, y por lo cual cada uno, a partir del mérito, debe generarse su propio lugar en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de sus fuentes de ingreso y por lo tanto debe ser empresario de sí mismo. Cada individuo debe ser su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos, dadas las restricciones del mercado laboral. Claramente esto lo hemos visto cada vez con más fuerza en el discurso neoliberal imperante en nuestros países latinoamericanos, con momentos de mayor auge o de menor auge, dependiendo los distintos periodos presidenciales de distintos gobiernos que han estado al frente de nuestros países. Pero claramente desde las últimas décadas del siglo XX sabemos que cobra vigor en nuestros países latinoamericanos la ideología neoliberal que postula esta idea del emprendedurismo. Ahora, de nuevo, si miramos quiénes son los jóvenes emprendedores, los jóvenes que llevan adelante actividades por su cuenta, actividades independientes, claramente vemos que, de nuevo, hay grandes disparidades y son acá
los jóvenes de estratos más bajos y con niveles educativos más bajos, aquellos que son los que más generan sus propios puestos de trabajo. Esto es muy interesante porque el discurso meritocrático se basa en ejemplos de aquellos que arribaron a un éxito inconfundible, un éxito rotundo en sus carreras laborales. En Argentina son las famosas empresas unicornios, ¿no? En Argentina Mercado Libre, por ejemplo, siempre se lo pone como el ejemplo del emprendedurismo, el ejemplo de aquellos que empezaron en un garage y terminaron formando grandes empresas. También está el ejemplo claramente de los grandes informáticos del mundo, tenemos este mismo relato, ¿no? La idea de con propia voluntad, con propio esfuerzo, se puede generar un lugar de trabajo, un lugar en la estructura social diferente. Ahora, lo que hemos visto es que en los últimos años, nosotros hemos hecho un recorrido en los últimos 10 años en Argentina para ver cómo cobró vigencia, a partir de estar cada vez más presente en los medios de comunicación y en las agendas gubernamentales, el discurso emprendedor. Lo que hemos visto es la multiplicación de situaciones de empleo independiente, cuentapropista, pequeños patrones, que en realidad responden a los sectores más desfavorecidos de nuestra población. Y es acá entonces donde decimos que este discurso emprendedor en realidad lo que ha hecho es multiplicar el trabajo independiente asociado al recurso y a la sobrevivencia. Estos jóvenes que básicamente son varones con escasos niveles educativos y provenientes de familias de bajos recursos económicos son quienes predominan en este tipo de actividad. Y son actividades básicamente operativas. El trabajo de aquellos trabajadores independientes, cuentapropistas y trabajadores patrones con hasta 5 empleados, vemos que básicamente realizan mayormente tareas operativas o con baja o nula utilización de capital. Acá nuevamente la variable clase social interviene en el tipo de actividad, y la utilización o no de tecnología. La contracara no es que todos los y las jóvenes buscan su lugar en el mercado de trabajo a partir de estos espacios de autogeneración de empleo, de emprendedurismo. La contracara es la situación de los jóvenes con mayores posibilidades de elegir, aquellos con mayor nivel educativo, aquellos que provienen de familias de estratos de ingresos más altos, claramente presentan los mayores índices de empleo en relación de dependencia. Claramente, la relación de dependencia, ya sea como obreros y empleados, se concentra en los sectores más favorecidos de la estructura social y por tanto en aquellos que mayores niveles de ingresos tienen como en sus orígenes. Bien, para ir terminando entonces, decimos entonces que tenemos que partir de la idea de juventudes y no de los jóvenes o de las jóvenes. Las juventudes atravesadas por diferenciales de género, pero también y centralmente desigualdades de origen socioeconómico y por tanto asociado a eso el nivel educativo. Decimos entonces que este discurso meritocrático y emprendedurista lo que ha hecho no es más que reproducir desigualdades sociales y económicas que ya se encontraban cristalizadas en el mercado de trabajo. Ya no es solo, digamos, la escuela, no es solo la formación, como nos enseñó Bourdieu, quien cristaliza la reproducción de las desigualdades de base, sino también el mercado de trabajo donde esto se materializa y se puede observar claramente. La complejidad de estos discursos meritocráticos y emprendeduristas es la generación de culpabilización, de individualización de la situación de cada uno y por tanto de esta generación de culpa del lugar de que cada uno ocupa en el mercado de trabajo y por tanto en la estructura social.
y esto no hace más que, de alguna manera, legitimar las desigualdades sociales de base. Por último, preguntarnos, ¿debemos en nuestros países latinoamericanos seguir pensando en esta idea de propiciar la igualdad de oportunidades? Muchas veces decimos lo que faltan son oportunidades, tenemos que dar oportunidades. Tenemos que dar oportunidades, claramente, y la educación es un paso en esa generación de oportunidades distintas para nuestras juventudes. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que estas oportunidades parten de lugares distintos. Las oportunidades deben ser diferenciales, porque lo que tenemos que buscar es la generación de igualdad de posiciones. Es la generación de posiciones que nos igualen hacia donde tenemos que tender. Claramente esto es una utopía, claramente estamos en un sistema que busca y reproduce las desigualdades, como bien de nuevo decía François Dubé, elegimos las desigualdades, incluso aquellos que pregonamos no buscarlas. En nuestros haceres cotidianos reproducimos las desigualdades sociales. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que el discurso de igualdad de oportunidades no hace más que reproducir estas desigualdades, reproducir posiciones, y es por eso que, de nuevo, parafraseando Dubé, buscamos y tendríamos que tender a ser conscientes que esta desigualdad de oportunidades se basa en desigualdad de posiciones. Bueno, rápidamente, esto es lo que quería contarles esta noche, para un poco generar, seguir pensando hacia dónde, qué juventudes se insertan en nuestros mercados de trabajo, cómo distintas situaciones multiplican desigualdades de base, y cuál es la respuesta que estamos dando, que no es más que, de alguna manera, legitimar las desigualdades y culpabilizar la situación que cada uno ocupa en el mercado de trabajo. Bueno, esto ha sido mi presentación muy rápida y muy esquemática, pero espero haber generado dudas, sobre todo movilizarlos para seguir pensando, que es un poco la idea de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la participación de la doctora Mariana Busso. Soy Joel Reyes, investigador junior por parte de la Escuela Superior Politécnica Nacional. También soy estudiante y asimismo voy a estar encargado de esta parte de las preguntas recogidas de esta exponencia. Doctora, por parte del público, ¿quieren saber sobre los factores que pueden incidir en esta diferencia de la cultura de trabajo que tenían los padres hace mucho tiempo atrás, a diferencia de esta cultura en la ausencia de los jóvenes que puede existir hoy en día? Bueno, claramente estamos hablando de momentos distintos del capitalismo contemporáneo, ¿no? Ustedes saben que el capitalismo hasta los años 70, la generación de esta idea del empleo para toda la vida, la multiplicación de empleo asalariado, registrado en muchos de nuestros países, en algunos más y en algunos menos, claramente, pero incluso en los países más desventajados, esta lógica del mercado y del trabajo asalariado y registrado era una posibilidad en el universo, en el horizonte de nuestros jóvenes. Esto claramente se ha venido desdibujando, por distintas razones. Claramente hay una modificación del mercado de trabajo que hace una concentración de personas que se encuentran o que nos encontramos ultra ocupadas, y que presentan mayores niveles de ingresos, frente a un mercado de trabajo con una periferia, como dice Ricardo Antunes, un sociólogo brasilero, donde la situación es claramente de empleos no registrados y empleos con más bajos niveles salariales. Eso hace que en el universo de posibilidades, claramente, las distintas generaciones fueron construyendo horizontes de posibilidad diferentes, ¿sí? Hay horizontes de posibilidades diferentes. La posibilidad de tener un empleo para toda la vida hoy
ya desaparece por las lógicas mismas que remiten a las lógicas de registro, las lógicas de ocupación, las lógicas de empleo de las empresas, las márgenes que tenemos de posibilidad, en los márgenes legales que eso implica en cada uno de nuestros países, hizo que generación tras generación se vaya modificando no solo este horizonte de posibilidad, sino también cómo pensamos nuestras inserciones futuras y nuestras inserciones presentes. Eso claramente ha ido modificándose de generación en generación, y el inicio del siglo XXI y la pandemia han sido un antes y un después. Como ustedes saben, también fue la pandemia quien claramente, de nuevo, dejó a los jóvenes en un lugar de mayor vulnerabilidad, concentrando la mayor fuerza de trabajo juvenil en la inactividad. Los jóvenes fueron los quienes más pasaron en la inactividad por lo general, frente a las crisis, hay un aumento claro de desocupación. Esto también pasó durante la pandemia, pero lo más llamativo es el incremento exacerbado de la inactividad laboral, aquellos que se retiran del mercado de trabajo. Bueno, todos estos procesos, junto con las lógicas de acumulación, han hecho modificar esta manera de pensarse en el mercado de trabajo. Listo, muchísimas gracias. Asimismo, otras preguntas en donde se habla sobre la última parte de su explicación en la presentación, en donde se trata de fundamentar y se pregunta cómo se puede basarse para que encontrar fundamentos teóricos en donde no se reproduzca esta desigualdad en los discursos. Asimismo, como una explicación para ayudar desde la perspectiva de un ciudadano para también erradicar este tipo de discursos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dar cuenta digamos, cómo se cae en una falsedad al decir que lo que hay que hacer es generar igualdad de oportunidades. No, a ver, yo quiero ser clara con esto. Claro que tenemos que generar oportunidades. El tema es que las oportunidades tienen que ser disímiles, reconociendo los lugares de donde partimos. Entonces, desde ese punto de vista, basándonos en autores, por ejemplo, como Foucault, que dan cuenta de esto, en autores como Bourdieu, que dan cuenta de estas desigualdades de base y cómo estas se reproducen, principalmente en el sistema educativo, nos va a decir Bourdieu con su trabajo sobre los herederos, pero también en el mundo del trabajo. Ahí estos autores nos ofrecen elementos para pensar cómo ir desarmando estas lógicas de reproducción de desigualdades. Me parece que el desafío que tenemos es dar cuenta de que jóvenes, por ejemplo, con iguales niveles educativos, pero pertenecientes a distintos estratos sociales, participan claramente de manera distinta en el mercado laboral. Entonces, claro que aquel que tiene más educación va a tener un mejor lugar en el mercado de trabajo que aquel no lo tiene. Pero siempre y cuando pensemos al interior de una misma clase social. Cuando comparamos clases sociales, ahí tenemos un problema estructural. Y dar cuenta de esto no es un detalle menor. Me parece que eso nos permite repensar la educación, pero también repensar el lugar que ocupamos en los mercados de trabajo y los puestos que se generan, y sobre todo en repensar las políticas públicas, las políticas de empleo, ¿no? ¿Cómo pensamos las políticas educativas y las políticas de empleo si no partimos de las desigualdades de base? Si creemos que generando políticas públicas universalistas, con criterios homogéneos para todos y todas las jóvenes, creemos que estamos generando igualdad de oportunidades. Bueno, en realidad lo que hacemos no es más que seguir reproduciendo las cuestiones que veníamos diciendo recién. Muchísimas gracias. Otra pregunta por parte del aspecto gubernamental. Se pregunta cómo el emprendedurismo se ve afectado por estas leyes implantadas por los gobiernos de turno y cómo se debería dar esa igualdad diferenciada en comparación a estas grandes empresas que existen.
Bueno, acá podemos estar horas discutiendo de cuáles serían las leyes que se podrían impulsar y cómo debieran ser estas leyes para promover emprendedurismos desventajados en nuestras sociedades contemporáneas. Pero claramente, digamos, lo que es necesario es la generación de circuitos, principalmente de distribución, de venta y de consumo. Muchas veces aquellos jóvenes de lugares o de sectores más desventajados después encuentran muchas trabas, no solo al momento de generarse la actividad económica, sino después en la sostenibilidad. El mayor problema de las juventudes respecto al emprendedurismo tiene que ver con la sostenibilidad de sus actividades, de sus emprendimientos. Vemos que muchas veces los gobiernos generan políticas para impulsar pequeños emprendimientos, pero rápidamente esos emprendimientos, si no tienen, como decimos nosotros, una espalda, si no tienen un reaseguro económico, familiar, redes de amistades, redes de familia, una red económica que lo sostenga, que le permita, como decimos nosotros, bancar un par de meses hasta que el negocio funcione, claramente los emprendimientos de aquellos que tienen menos espalda, de aquellos que tienen menos capital económico, para ser más clara, aquellos que tienen menos capital económico, esos emprendimientos claramente, rápidamente se diluyen. Sin embargo, como decíamos recién, tengamos cuidado porque claramente los sectores medios y medios altos se siguen concentrando en las ocupaciones asalariadas, en las relaciones asalariadas. Son los jóvenes más pobres los que de alguna manera se autogeneran sus propios fuentes de trabajo. Muchísimas gracias. Por una parte del investigador y de aspectos metodológicos, en sus trabajos también habla sobre una relación no lineal entre esta educación y las condiciones de vida para los jóvenes. ¿Cuáles pueden ser estos determinantes en esta relación no lineal que simplemente no se puede responder como un conocimiento general? Bueno, a ver si te entiendo bien la pregunta. Cuando vos decís una relación no lineal, esto que decíamos recién, a mayor educación, mejores condiciones en el mercado de trabajo. Esta no linealidad nosotros la vemos atravesada claramente por cuestiones de género y por cuestiones de estrato social, como recién les mostraba. Pero además, no solo de cuestiones de género y de estrato social, nosotros en nuestros estudios hacemos intervenir otro tipo de variables. Por ejemplo, en el caso de género hacemos intervenir la variable cantidad de hijos, tenencia o no de hijos y cantidad de hijos y edades de los hijos. Y vamos a ver cómo a medida que, digamos, si comparamos varones y mujeres, cuando traemos al mundo a hijos e hijas, claramente las mujeres hay una retracción del mercado de trabajo, principalmente en aquellas de sectores más desventajados, mientras que las mujeres de sectores medios y medios altos logran terciarizar las tareas de cuidado. Muchas veces los sectores medios, los sectores bajos son aquellas mujeres las que recaen las tareas de cuidado. Entonces, frente a la situación de los varones, que ante la llegada de un hijo, en realidad se multiplica la participación en el mercado de trabajo. Entonces, no solo se trata de mujeres y varones, sino de presencias de hijos y de edades de los hijos. Vamos a ver que las mujeres, a medida que los hijos van creciendo, se incorporan al mercado de trabajo, algo que no sucede en los varones. Los varones, a medida que los hijos van creciendo, la participación en el mercado de trabajo no se modifica. La gran modificación en los varones es la tenencia o no tenencia de hijos, al igual que en las mujeres. Pero la edad de los hijos modifica la tenencia de la participación en el mercado de trabajo. Digo, hay varias, entonces, variables que modifican esta relación lineal entre educación y participación en el mercado de trabajo, donde claramente para nosotros, desde nuestro punto de vista, de nuestro equipo de investigación, es el lugar, el origen socioeconómico de las familias, la variable principal que permite comprender gran parte de la intervención de otras variables sociales. Listo. Por último, tenemos una última pregunta por parte de estos programas sociales que quizás pueden ser muy hablados por parte del apoyo incluso a la mujer. ¿Es necesario estos tipos de programas y
como bonus, ¿qué programas sociales se ha visto totalmente exitosos en Argentina? Programas totalmente exitosos, estamos complicadísimos para pensar, totalmente exitosos. Lo que sí tenemos que pensar es programas que generen situaciones digamos, que generen mejoramientos y que intenten desdibujar estas desigualdades de base. Para ponerte un ejemplo, en los últimos años, hace ya varios años en Argentina, se impulsó la idea de ofrecer a los jóvenes, fue una política dirigida a los jóvenes, computadoras portátiles. La política de generar igualdad, se llamaba. Y esta política lo que hizo es que los jóvenes de sectores populares accedan, muchos de ellos por primera vez, a una computadora y una computadora portable y acceso a Internet. Porque una de las cuestiones que se veía es que otra variable que interviene, por tanto, en el mercado de trabajo, asociada a los estratos de ingreso, tiene que ver con la brecha digital, digamos, la posibilidad o no de acceder a una computadora y la posibilidad o no de acceder a Internet, lo cual los posicionaba claramente de manera distinta al mercado de trabajo, digamos, el saber usar la tecnología y el acceso a la tecnología. Claramente fue una política que ayudó a propiciar herramientas, a propiciar saberes, habilidades vinculados a la informática, que de alguna manera mejoró la participación de algunas jóvenes en el mercado de trabajo. ¿La solucionó? No, no la solucionó. ¿Fue totalmente exitosa? No. Claramente siguen estando presentes estas desigualdades estructurales de base que tienen que ver con cuestiones asociadas a la clase social, que tienen que ver con otro conjunto de valores, de principios, de forma de ser, digamos, que es mejor o menor, mejor o peor receptiva para los empleadores. Entonces, bueno, esa es una política, seguramente hay otras de las que uno podría decir más impacto ha tenido en el mercado de trabajo de jóvenes, esto claramente ha sido una. Bueno, me estoy alargando y espero haber sido clara y les pido disculpas por lo larguera. Bueno, muchas gracias, Mariana.